Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Genios y Gigantes y a seguir recorriendo juntos esta temporada que llamamos Rotas Cadenas, una temporada dedicada a hombres y mujeres que desde lugares muy distintos se atrevieron a desafiar las estructuras de poder que parecían imposibles de romper. En el episodio anterior nos quedamos en el corazón de Roma con los hermanos Graco, dos tribunos que intentaron reformar la república desde adentro y terminaron pagando con su vida el precio de esa osadía. Hoy vamos a movernos lejos del foro, lejos del Senado y lejos de las leyes escritas. Vamos a ir hasta la periferia del imperio, una tierra que Roma nunca logró dominar del todo, Hispania. Porque hay rebeldías que nacen en las asambleas y otras que nacen en la montaña. El protagonista de este episodio no fue senador, ni tribuno, ni general romano, tampoco un rey extranjero ni un señor de la guerra. No escribió leyes ni discursos, no pertenecía a una familia ilustre, ni hablaba latín en el Senado, y aún así, durante años, fue el nombre que más miedo generó entre los gobernadores romanos de Hispania. Hoy vamos a contar la historia de Viriato, un líder de la tribu de los lusitanos que allá por el siglo II a.C. convirtió la resistencia en estrategia, que derrotó una y otra vez a los ejércitos de Roma y que obligó al imperio más poderoso de su tiempo a negociar con alguien a quien consideraba un bárbaro. Su historia no es la de una gran batalla decisiva, sino la de una guerra lenta, desgastante y humillante para Roma. Una guerra de emboscadas, de conocimiento del terreno, de movimientos rápidos y golpes precisos. Una guerra que puso en evidencia que la fuerza bruta y los números no siempre alcanzan cuando el enemigo sabe esperar, esconderse y atacar en el momento justo. En este episodio vamos a recorrer el mundo violento en el que nació Viriato, la traición romana que lo empujó a la rebelión, la forma en que organizó una resistencia casi imposible y el desenlace que demuestra una vez más cómo Roma resolvía aquello que no podía ganar en el campo de batalla. Esta es la historia de un enemigo que Roma no pudo vencer con sus legiones, la historia de un hombre que rompió cadenas desde la periferia del imperio. Pero como siempre, antes de entender la rebelión, hay que introducirnos en su mundo, en la Hispania antes de Viriato. Cuando Roma llegó a Hispania, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Púnica, un hecho que seguramente contaremos en otros episodios porque vio emerger figuras como la de Aníbal Barca o Escipión el Africano, no encontró un territorio vacío ni un pueblo dispuesto a someterse sin resistencia. Encontró una región diversa, fragmentada en tribus, con tradiciones propias, economías rurales y una relación muy estrecha con la tierra. Para Roma, Hispania era estratégica por sus recursos, tenía metales, ganado, hombres, y para sus habitantes era ni más ni menos que su hogar ancestral. La conquista romana fue lenta, irregular y brutal. A diferencia de otras regiones, Hispania no cayó en una sola guerra ni con un tratado definitivo. Fue un proceso de décadas, marcado por campañas intermitentes, levantamientos constantes y una administración profundamente corrupta. Los gobernadores romanos enviados a la península actuaban con amplios poderes y muy poco control, lo que derivó en abusos sistemáticos, expropiaciones, impuestos excesivos, trabajos forzados y castigos colectivos. En teoría, Roma ofrecía pactos y acuerdos. En la práctica, esos pactos se rompían con facilidad. Las fuentes romanas, Apiano y Diodoro entre ellas, coinciden en algo incómodo. Muchas rebeliones hispanas no nacieron de la ambición sino del engaño. Se prometía paz, tierras o protección, se exigía el desarme y luego llegaba la violencia. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en el año 150 a.C., cuando el pretor Servio Sulpicio Galba enfrentó a los lusitanos. Para ubicarnos mejor geográficamente, pensemos en un mapa de la península ibérica. El territorio de estos lusitanos abarcaba gran parte del centro y oeste de la misma, aproximadamente el centro y norte del actual Portugal, Extremadura y parte de Salamanca, España, con el Duero y el Tajo como ríos clave. Un área montañosa centrada en la Sierra de la Estrella y Gata,
limitando con los galaicos al norte y con los betones al noreste. Tras una serie de combates, Galba ofreció un acuerdo. Prometió tierras fértiles a cambio de que depusieran las armas y se reagruparan en zonas determinadas. Exhaustos por la guerra y confiando en la palabra romana, muchos aceptaron. Fue una trampa. Una vez desarmados y concentrados, los lusitanos fueron atacados por sorpresa. Miles fueron masacrados, otros tantos vendidos como esclavos. Apiano relata el episodio sin rodeos y aunque describe a Roma, no intenta justificarlo. La matanza fue tan evidente que incluso en la capital generó incomodidad. De esa traición salió algo nuevo, un resentimiento profundo ya no solo dirigido contra un gobernador corrupto, sino contra el sistema romano en su conjunto. Viriato fue uno de los pocos que sobrevivieron a esa masacre. No sabemos cómo escapó ni qué hizo en los meses siguientes, las fuentes guardan silencio, pero ese silencio no es vacío. Marca el punto exacto en que su historia personal se funde con la colectiva. A partir de ese momento, la resistencia lusitana dejó de ser reactiva y empezó a organizarse de otra manera. Roma había demostrado que la negociación podía ser una sentencia de muerte. La confianza se había roto y en ese escenario, la única alternativa posible era la guerra. No una guerra frontal, no una guerra al estilo romano, sino una guerra distinta, una guerra de desgaste, de emboscadas, de movilidad, una guerra que aprovechara cada debilidad del invasor. En ese mundo de traiciones, abusos y violencia estructural es donde empieza a tomar forma la figura de Viriato, no como un caudillo mítico, sino como alguien que entendió antes que nadie que Roma no podía ser vencida imitando a Roma. De Viriato sabemos poco antes de que la historia lo empuje al centro de la escena. Y ese dato, lejos de ser una debilidad, dice mucho sobre quién fue. Las fuentes romanas no se detuvieron en su infancia, ni en su linaje, ni en una genealogía heroica, no porque no existiera, sino porque no les parecía relevante. Para Roma, Viriato no era un noble ni un general, era un indígena lusitano que se volvió un problema demasiado grande como para ignorarlo. Apiano lo describe como un hombre de origen humilde, probablemente vinculado al mundo rural. Habla de él como un pastor o un cazador, alguien acostumbrado a moverse por terrenos difíciles, a vivir con poco, a conocer la montaña y sus ritmos. Este punto es importante, no estamos ante un líder formado en academias militares ni en tradiciones aristocráticas, sino ante alguien cuya experiencia vital se construyó en contacto directo con la tierra. Ese origen explica mucho de lo que vendrá después. Viriato conocía los caminos, los pasos estrechos, los refugios naturales, sabía cuándo moverse y cuándo desaparecer, entendía el terreno no como un mapa, sino como un espacio vivido. Y ese conocimiento, que para Roma era irrelevante, se convertiría en una de las armas más poderosas. Pero el momento decisivo no fue su vida como pastor, fue la traición. Como contamos antes, en el año 150 a.C., el pretor Selvio Sulpicio Galba ofreció a los lusitanos un acuerdo de paz. Exhaustos, mal armados y superados, aceptaron, se reagruparon, entregaron las armas y esperaron la promesa de tierras. Y entonces llegó la masacre. Miles fueron asesinados, otros vendidos como esclavos. Fue un acto calculado, frío y devastador. Viriato sobrevivió. Las fuentes no explican cómo. No dicen si escapó antes del ataque, si se escondió, si fue dado por muerto, pero sí coinciden en algo fundamental. Viriato estuvo allí y fue uno de los pocos que lograron salir con vida. Ese dato convierte la traición de Galba en el punto fundacional de su liderazgo. No es una anécdota más, es el acontecimiento que transforma a un hombre común en el núcleo de una resistencia prolongada. A partir de ese momento, la guerra contra Roma dejó de ser una reacción espontánea y se volvió una causa personal y colectiva. Viriato no luchaba solo contra un ejército extranjero, sino contra una forma de dominación que había demostrado no tener límites morales. La palabra romana había perdido todo valor. Y acá aparece otro rasgo que las fuentes sí subrayan.
Su sentido de justicia interna. Apiano menciona que Viriato era estricto con el reparto del botín, que castigaba los abusos dentro de su propio grupo y que premiaba el mérito. No porque fuera un idealista moderno, sino porque entendía algo básico. Sin cohesión interna, la resistencia no sobreviviría. Así empieza a consolidarse su liderazgo, no por títulos, no por herencia, no por grandes discursos, sino por experiencia, supervivencia y coherencia. Viriato no se presentó como rey ni como jefe supremo. Se convirtió en líder porque los demás lo siguieron, porque había sobrevivido cuando otros habían muerto, porque conocía el terreno, porque no prometía lo que no podía cumplir, y porque después de Galba nadie estaba dispuesto a confiar otra vez en Roma. Reunidos los supervivientes, la resistencia lusitana dejó de ser una suma de levantamientos aislados y empezó a tomar forma. No fue inmediato ni ordenado. Durante un tiempo, pequeños grupos atacaban convoyes, hostigaban guarniciones y se dispersaban antes de que Roma pudiera responder. En este contexto fragmentado, Viriato comenzó a destacarse no por proclamarse jefe, sino por resolver problemas concretos. Las fuentes coinciden en que su autoridad se construyó en la práctica. Viriato sabía cuándo atacar y sobre todo, cuándo no atacar. Evitaba el enfrentamiento frontal, rechazaba las batallas campales que favorecían a las legiones y priorizaba la movilidad. Para un ejército romano entrenado para formaciones cerradas y combates decisivos, ese tipo de guerra era frustrante y desmoralizante. Poco a poco, distintos grupos comenzaron a coordinarse bajo su liderazgo. No era un mando centralizado al estilo romano, sino una red flexible, adaptada al terreno y a la necesidad de desaparecer rápido. Viriato organizaba emboscadas, atacaba columnas aisladas, cortaba líneas de abastecimiento y elegía siempre escenarios donde la superioridad numérica romana perdía sentido. Frontino, al relatar alguna de estas acciones, subraya un rasgo clave. Viriato no buscaba la destrucción total del enemigo, sino el desgaste. Golpear, retirarse, obligar a Roma a gastar hombres, tiempo y recursos. Era una región que no ofrecía una victoria clara. Cada derrota romana no solo costaba soldados, costaba prestigio. Otro elemento decisivo que ya introdujimos un poco fue su manejo del botín y la disciplina interna. Apiano señala que Viriato repartía el botín con equidad, castigaba el saqueo innecesario y protegía a las comunidades que apoyaban la resistencia. No por un humanitarismo moderno, sino por una lógica estratégica. Sin el respaldo de la población local, la guerrilla no sobreviviría. Esa combinación, conocimiento del terreno, disciplina interna y una guerra que evitaba la confrontación directa, convirtió a Viriato en algo nuevo para Roma. No era un caudillo que pudiera ser derrotado en una sola campaña, era un problema estructural. Los gobernadores romanos enviados a Hispania comenzaron a rotar con rapidez. Algunos subestimaron la resistencia, otros intentaron negociar, varios fueron derrotados. Las fuentes mencionan derrotas infligidas a distintos comandantes romanos, no siempre con detalles precisos, pero con un patrón claro. Roma no lograba imponer su forma de guerra. Con cada victoria el prestigio de Viriato crecía. Más hombres se sumaban a la resistencia, no solo lusitanos, sino también otros pueblos de la región que veían en él una alternativa real al dominio romano. La rebelión dejaba de ser local para transformarse en un desafío regional. Roma empezaba a entender que no estaba enfrentando a un bandido ni a un líder improvisado. Estaba frente a alguien que había aprendido a usar las debilidades del imperio en su contra, y eso obligaría a cambiar de estrategia. Para esta época, la guerra en Hispania comenzó a convertirse en una pesadilla para Roma. No porque Viriato contara con grandes ejércitos, sino porque obligó a las legiones a pelear una guerra para la que no estaban preparadas. Las fuentes romanas coinciden en algo incómodo. Roma no perdía por falta de soldados, sino por incapacidad de imponer su modelo militar.
Uno de los primeros en comprobarlo fue el pretor Cayo Betilio. Convencido de que enfrentaba a un enemigo inferior, Betilio persiguió a los lusitanos sin precaución. Viriato fingió una retirada, atrajo las tropas romanas a un terreno desfavorable y las atacó por sorpresa. El resultado fue una derrota clara. Betilio murió en combate y su ejército quedó deshecho. No fue una escaramuza menor, fue una advertencia. Roma respondió enviando nuevos comandantes, pero el patrón se repitió. Viriato evitaba el choque frontal, atacaba columnas en marcha, sorprendía campamentos mal protegidos y se retiraba antes de que pudiera organizarse una respuesta. Su objetivo no era ocupar ciudades ni mantener posiciones, sino hacer que cada avance romano costara más de lo que ganaba. En el 145 a.C., el cónsul Quinto Fabio Máximo Emiliano fue enviado a Hispania con un ejército considerable. A diferencia de otros, Fabio actuó con cautela, evitó persecuciones temerarias y logró contener parcialmente a Viriato. Pero, incluso en ese escenario, Roma no consiguió una victoria decisiva. La guerra seguía abierta, larga y costosa. El golpe más duro para el orgullo romano llegó poco después, cuando Quinto Pompeyo Aulo, otro comandante enviado a la región, fue derrotado y obligado a negociar. Según Apiano, las tropas romanas quedaron en una situación tan comprometida que no tuvieron otra opción que aceptar un acuerdo con Viriato. Ese tratado reconocía a los lusitanos como libres y, de hecho, convertía a Viriato en un interlocutor legítimo. Era una humillación sin precedentes. Roma, que rara vez negociaba con pueblos a los que consideraba inferiores, se veía obligada a tratar con un líder indígena que no había sido vencido en el campo de batalla. La clave de estas derrotas no fue la superioridad numérica, sino la adaptación al terreno. Viriato conocía cada paso, cada desfiladero, cada refugio natural. Sus hombres se movían ligeros, sin la pesada logística romana, atacaban cuando tenían ventaja y desaparecían cuando no. Era una legión acostumbrada a imponer orden y disciplina en espacios abiertos. Esa guerra para ellos era desmoralizante. Frontino recoge varios ejemplos de estas tácticas y los presenta como lecciones militares, lo cual dice mucho. Roma terminó estudiando a Viriato como un enemigo digno de análisis, no como un simple rebelde. A estas derrotas militares se sumaba un problema político. Con cada campaña fallida alimentaba el descrédito de los gobernadores romanos y reforzaba la imagen de Viriato como un líder invencible. Otros pueblos de Hispania comenzaron a ver en él una alternativa real al dominio romano. La rebelión se expandía no por imposición ni por conquista, sino por prestigio. Roma entendió entonces que estaba atrapada en una guerra que no podía ganar rápidamente. Y cuando Roma no podía ganar rápido, tenía dos opciones: perseverar hasta el agotamiento o cambiar las reglas del juego. Después de años de derrota y desgaste y campañas inconclusas, Roma llegó a una conclusión incómoda. Viriato no podía ser derrotado por la fuerza, al menos no sin un costo político y militar que el Senado ya no estaba dispuesto a pagar. Hispania seguía siendo una herida abierta y cada nuevo gobernador corría el riesgo de volver humillado o directamente no volver. En ese contexto, Roma hizo algo excepcional. Decidió negociar. Según cuenta Apiano y contamos nosotros recién, en el año 141 a.C., el cónsul Quinto Pompeyo Aulo y luego su sucesor llegan a acuerdos con Viriato. El tratado reconocía a los lusitanos como un pueblo libre y a Viriato como su líder legítimo. Más aún, lo declaraba amicus populi romani, amigo del pueblo romano. Para entender la magnitud de esto, hay que detenerse un segundo. Roma rara vez reconocía como iguales a quienes no habían sido completamente sometidos.
menos aún a un jefe indígena surgido de una rebelión. Ese título implicaba, al menos en los papeles, una relación de respeto mutuo y el fin de las hostilidades. Para Viriato, el tratado era una victoria política enorme. No solo había sobrevivido, había obligado a Roma a aceptarlo como un igual. Para sus seguidores, significaba algo aún más importante: la posibilidad real de vivir sin guerras, de conservar sus tierras y de no volver a caer en las promesas falsas que habían terminado en masacre. Pero el reconocimiento fue tan breve como frágil. En Roma, el tratado generó indignación. Muchos senadores lo consideraron una deshonra. Otros lo vieron como una concesión inadmisible a un bárbaro. El problema no era solo Viriato, era el precedente. Si Roma aceptaba negociar con un líder rebelde y reconocerlo como un igual, ¿qué impediría que otros pueblos hicieran lo mismo? La respuesta llegó rápido. El Senado decidió no ratificar el acuerdo de manera plena y envió un nuevo comandante con una consigna implícita: resolver el problema de Viriato de una vez por todas. Este comandante fue Servilio Scipión, y su enfoque fue radicalmente distinto. Donde otros habían combatido o negociado, él eligió una vía más silenciosa y definitiva. Scipión entendió algo que Roma había aprendido a lo largo de su historia. Cuando no podía vencer a un enemigo en el campo de batalla, podía corromperlo desde adentro. Viriato, confiado en el tratado, permitió el envío de emisarios y negociadores. Seguía creyendo que la palabra romana, al menos ahora, podía tener algún valor. Esa sería la última vez que se equivocara. Scipión contrató a 3 hombres del entorno cercano de Viriato: Audax, Vitalco y Minuro. Eran emisarios habituales, negociadores, personas de confianza. Roma les ofreció lo que tantas veces había ofrecido en situaciones similares: dinero, seguridad, promesas de perdón. Las fuentes no detallan las condiciones exactas, pero sí coinciden en el resultado. La traición fue aceptada. Una noche del año 139 a.C., mientras Viriato dormía en su campamento, los 3 hombres entraron en su tienda y lo asesinaron. No hubo combate, no hubo último discurso, no hubo heroicidad final. El líder, que había sobrevivido a emboscadas, campañas enteras y persecuciones, murió de la forma más silenciosa posible. Cuando los asesinos regresaron al campamento romano para reclamar su recompensa, según la tradición recogida por las fuentes, recibieron una respuesta tan brutal como reveladora. Scipión ordenó su ejecución, o según otra versión, solo se negó a cumplir con lo prometido, y pronunció una frase que quedó grabada en la memoria histórica: Roma no paga traidores. No sabemos si la frase fue dicha exactamente así, palabra por palabra. Lo que sí sabemos es que expresa con precisión la lógica romana. La traición era una herramienta útil, pero nunca honorable. Roma podía usarla, pero jamás legitimarla. La muerte de Viriato tuvo un efecto inmediato. Sin su líder, la resistencia se fragmentó. Los lusitanos, privados de la figura que los había mantenido unidos durante años, no pudieron sostener la guerra. Roma recuperó el control de la región, esta vez sin necesidad de grandes campañas. Viriato no fue derrotado, fue eliminado. Y ese final sin gloria, sin desfile triunfal y sin un cadáver exhibido, condensa el verdadero significado de su historia. Roma no pudo vencerlo en el campo de batalla, no pudo someterlo sin tratados, no pudo quebrarlo con desgaste, solo pudo hacerlo desaparecer cuando dejó de pelear. La muerte de Viriato no fue celebrada con un triunfo romano, no hubo desfile, ni botín exhibido, ni estatuas en el foro, y eso no fue casual. Roma había eliminado a su enemigo, sí, pero no había podido derrotarlo, y esa diferencia para un imperio construido sobre la idea de la victoria total era profundamente incómoda. Viriato no cayó en batalla, Viriato no fue capturado, no fue humillado públicamente. Desapareció en la oscuridad, traicionado mientras dormía, y eso dice más de Roma que de él.
Durante años obligó al imperio a pelear una guerra que no entendía, en un territorio que no podía controlar y contra un enemigo que no aceptaba sus reglas. Demostró que las legiones, símbolo máximo del poder romano, tenían límites, que la disciplina y la fuerza bruta no siempre alcanzaban cuando enfrente había alguien que conocía la tierra, que sabía esperar y que entendía que sobrevivir también era una forma de vencer. Su figura se convirtió en un símbolo incómodo. Para Roma era el recordatorio de que la conquista de Hispania no había sido limpia ni gloriosa. Para los pueblos sometidos, en cambio, Viriato representó algo distinto. La prueba de que el imperio podía ser resistido, que no era invencible, que incluso el poder más grande del mundo podía verse obligado a negociar y luego a traicionar. Con el tiempo, su nombre fue recuperado, reinterpretado y resignificado. Se lo convirtió en un héroe, en un mito fundacional, en una bandera. Pero detrás de todas esas lecturas posteriores hay un dato innegable. Viriato existió y durante años fue el mayor problema militar de Roma en Occidente. No buscó conquistar Roma, no quiso construir un imperio propio, quiso algo más básico y más difícil. Que su gente no volviera a confiar en promesas que terminaban en cadenas. En ese sentido, Viriato encarna a la perfección el espíritu de esta temporada Rotas Cadenas, que no habla solo de victorias sino de desafíos, de personas que desde lugares impensados obligaron al poder a mostrar sus grietas. A veces esas personas ganan, otras veces mueren, pero casi siempre dejan una marca que el tiempo no borra. Roma siguió avanzando. Hispania terminó integrada al imperio, pero la guerra contra Viriato dejó una enseñanza que los romanos no olvidaron. Cuando la fuerza no alcanza, el enemigo no siempre se rinde, a veces aprende. Y así, amigos, llegamos al final de la historia de Viriato. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Genios y Gigantes, el tercero ya en esta temporada Rotas Cadenas y el último de esta seguidilla de historias dentro de las fronteras romanas. Si te gustó este episodio, te invito a seguir el podcast en tus plataformas favoritas, estamos en todas y casi la mitad de nuestros oyentes habituales todavía no nos siguen. Eso te permite, por ejemplo, recibir una notificación y enterarte al instante cuando haya un episodio nuevo disponible u otras novedades. Calificanos también con las 5 estrellitas y contanos en comentarios desde dónde nos escuchás, qué te pareció el episodio y si llegaste hasta acá, déjame el emoji de una cadenita. Así yo sé que me acompañaste todo el camino. También puedes encontrarnos en redes sociales, estamos en Instagram como geniosygigantes.podcast y también en TikTok, donde subimos contenido adicional, anécdotas y material visual que complementa cada capítulo, junto con las novedades, los anuncios, los clips de nuestros episodios especiales y mucho más. En el próximo episodio, otra historia de resistencia, de rebelión y de vidas que se animaron a enfrentarse a sistemas que parecían eternos. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.